Te llaman a las 9:30 de la mañana. Y me llaman por teléfono para decirme que mi hermano había tenido un accidente. El tiro entendí que era grave. 0 posibilidad de sobrevida. Estuvo 28 días en coma del 2024. Lo dieron de alta. Y ahí se provoca el primer choque con la nueva realidad. Yo siempre pensé que si él salía yo me lo llevaba a mi casa. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de podcast VIAP. VIAP es una comunidad que acompaña tus cambios y desafíos. Por eso hoy vamos a tratar un tema que toca a muchos y para mí es muy importante. Se trata de qué significa estar a cargo del cuidado de otra o de otras personas. Te invito a formar parte de comunidad VIAP suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en Instagram y en Spotify. Y hoy les quiero presentar a Scarlett Bosek. Ella es una mujer que representa a muchas otras personas porque está a cargo de cuidar a otros mientras lleva adelante su trabajo, su vida y sus sueños. Scarlett es relacionadora pública de profesión. Actualmente es agente de ventas de Cobalt Chile y se destaca por algo que ella valora profundamente, que es el contacto directo con las personas. Además de su rol profesional, Scarlett es cuidadora de su madre y de su hermano, quien sufrió un accidente. Es una realidad muchas veces invisible que hoy queremos conocer, queremos comprender a través de su historia. Muy bienvenida, Scarlett. Gracias, Romina. Muchas gracias por la invitación. El día 24 de octubre del 2022 fue un día que cambió tu vida. Te llaman a las 9:30 de la mañana diciendo que tu hermano tuvo un accidente. Entonces me gustaría saber qué pasó desde ese momento en adelante en tus propias palabras. Bueno, fue una mañana terrible. Yo me estaba preparando para una reunión de trabajo y me llaman por teléfono para decirme que mi hermano había tenido un accidente y fue súper raro porque yo al tiro entendí que era grave. Partí al hospital donde lo tenían. Él es bombero, así que los primeros que llegaron fueron los compañeros de su compañía, porque ahí llegó el aviso. Los bomberos, una de las características es que todo lo que tienen puesta la placa de la compañía a la que pertenecen. La persona que encontró a mi hermano vio el número de su compañía y se comunicó directamente con la compañía y de ahí nos contactaron. Por lo tanto, a ti te llamaron de la compañía de bomberos. No directamente porque no tenían mi teléfono directo. Uh-huh. Entonces, en la corredora que yo trabajo, que la formó mi hermano, se metieron a la corredora, había una publicación de una ejecutiva que había hecho recién una publicación, la llamaron a ella llamó a la pareja de mi hermano, que iba camino a Viña, porque se habían separado recién esa mañana, ella iba camino a Viña y él iba camino a Chicureo, y ella, la polola de mi hermano, me llamó. Y ahí yo supe lo del accidente. Cuando yo llegué, estaban muchos compañeros de él de la bomba, ya lo habían ingresado. Y ahí me explicaron que el panorama era gravísimo, 0 posibilidad de sobrevida. Lo estaban operando. Yo no entendía nada porque a la moto no le pasó nada. Estaba intacta, ni siquiera cayó al suelo. Él salió eyectado. Entonces, los primeros días fue súper duro tratar de entender por qué la gravedad de él, si a la moto no le había pasado nada, no encontramos nunca un testigo. Fue muy fuerte el golpe, él venía saliendo de un discopare, entonces nada nos ayuda a pensar que pudo haber sido tan fuerte como para que él tuviera los golpes que tuvo. Cuando entré a verlo, él estaba físicamente súper reconocible, uh-huh, entubado entero, pero sus golpes fueron todos internos. Entonces el diagnóstico era severo porque perdió un riñón, se perforó el colon, tuvo fracturas múltiples en las costillas y en el esternón. Su columna nada, la cervical nada, las piernas nada, pero por dentro estaba muy mal la situación. Pasaron los días y él estaba en coma. Él llegó en coma al hospital, estuvo 28 días en coma. Lo trasladamos a la clínica Indisa, el diagnóstico seguía igual.
Y de repente empezó a reaccionar. O sea, ustedes pensaban que él iba a morir en ese momento. Sí. Nosotros teníamos la esperanza que no. Uno siempre tiene la esperanza del milagro. Uh-huh. Pero los médicos no veían ninguna. Claro, les llamó la atención porque pasó un mes y no se moría. Empezó a reaccionar. Bueno, llegó el día que se despertó, nos reconoció a todos, se empezó a trabajar con él en su rehabilitación. Ya han pasado 3 años. Él estuvo casi 2 años hospitalizado, 1 año y 6 meses en la Indisa, y después lo llevamos a una institución de rehabilitación, los Coihue. Uh-huh. Ahí estuvo otros meses más. Siempre internado. Siempre internado. Y el 9 de febrero del 2024 Uh-huh. lo dieron de alta. Claro, del 2024 lo dieron de alta. Y ahí se provoca el primer choque con la nueva realidad. Uh-huh. Para ti. Y como familia. Uh-huh. Yo siempre pensé que si él salía yo me lo llevaba a mi casa. Y lo pensaba porque mi hermana tiene una situación de vida donde no tenía la posibilidad de llevárselo, donde mi papá vive fuera de Santiago, mis papás estaban divorciados hace mucho tiempo, mi mamá vivía con mi hermano y mi hermano lo cuidaba, y entre los 3 hermanos nos hacíamos como turnos y qué sé yo, porque ella tiene un efisema pulmonar importante. Uh-huh. Entonces no es tan autovalente, pues se agita y se cansa y le cuesta respirar. Con el tema de la pandemia, ella pensó que se moría, entonces nunca más se movió. Entonces era una situación bien difícil. En todo el periodo que mi hermano estuvo hospitalizado, a mi mamá la tuvimos que meter en una residencia. Porque yo me la llevé en un principio a mi casa, pero ella no fue capaz de autocuidarse. Y nosotros, toda nuestra energía y toda nuestra fuerza física, presencial y todo, estaba con mi hermano. Entonces a ella la dejamos en una residencia, mi hermano hospitalizado, y nosotros pensando, con la esperanza de que saliera, ¿qué íbamos a hacer? Yo vivo en Huechuraba, vivía en una casa, tengo 4 hijos. En ese momento tenía una viviendo en Viña. Uh-huh. Entonces me lo llevo a la casa. Pero uno actúa desde el amor. Tú no pensáis lo que significa realmente. Cuando llegó el día, mi hermano salió en silla de ruedas. Él tiene memoria del pasado, como se dice, su memoria para atrás. De largo plazo. Perfecta. Uh-huh. Los últimos 10 años los tiene bastante confundidos. Pero si yo le digo, no sé, por ejemplo, si yo le pregunto ¿en qué trabaja? Me contesta de hace 15 años atrás. Pero si yo le pregunto qué es ¿haces propiedades? Él se enchufa perfecto y sabe perfecto lo que es. Pero quedó sin memoria a corto plazo. Al principio salió en un estado en el que como que él no estaba ni aquí ni en el ahora, le costaba... Él salió con una personalidad súper rica porque uno podía hablar con él, seguía las instrucciones, no ponía problemas. La psicóloga nos dijo que para la familia era súper duro, pero para él era el estado ideal porque él no es consciente de lo que le pasa, por lo tanto no había frustración, no había pena. Eso ha sido bien bueno, aunque hoy día ya está cada vez un poco más consciente de su situación. Son como chispazos que tiene donde él se da cuenta que algo cambió. Por supuesto no tiene idea del accidente en moto, él no puede creer que tuvo un accidente en moto porque él era muy cuidadoso y qué sé yo. Bueno, pero yo me lo llevé, hablé con mis hijos, estoy divorciada también, entonces estaban solo mis hijos. Hablé con ellos, les expliqué la situación y ellos con un amor profundo por su tío también aceptaron que se fuera, pero mi compromiso fue no involucrar a mis hijos en el cuidado de mi hermano. Fue una responsabilidad que tomé yo, lo hablé con mi familia. Afortunadamente todavía la corredora sigue funcionando y ahí teníamos una entrada que nos permitió tener una cuidadora. Tuvimos mucho apoyo de la familia y de los amigos, apoyo emocional, compañía económica. La compañía de bomberos de mi hermano, mira, no tengo palabras ni nunca vamos a tener palabras para agradecer todo lo que han hecho por él y por nosotros como familia. Y bueno, y empezamos esta travesía. Scarlett, y una pregunta. Esta decisión de llevarte a tu hermano,
¿La conversaste solamente en el momento en que le dieron el alta o ya era algo que se venía conversando desde antes? Se venía conversando desde antes. O sea, ya todos Sí. tenían claro que él, cuando saliera, se iba a ir a tu casa. Sí, de los códigos. todos ya sabían, pero se provoca un efecto súper especial, porque en el fondo, especialmente por parte de los papás, porque mis papás todavía están vivos, son jóvenes, relativamente jóvenes, todavía no llegan a los 80, ellos tienen el sentimiento de responsabilidad. Uh-huh. Entonces, mi papá especialmente, como que le costaba pensar que yo me lo llevara, porque él sentía que era su responsabilidad. Pero además estaba muy lejos, aparte que está con otra pareja y todo el tema está muy lejos, él vive en Isla Maipo. Cualquier urgencia, cualquier cosa. Nosotros, mi hermano ya había salido del peligro de muerte inminente, pero él quedó muy delicado, sin riñón, con colostomía, todavía estaba alimentándose por sonda. Era un escenario que cualquier cosa que pasara había que estar por lo menos en Santiago, más o menos cerca de algo. Entonces se hablaba con mucha esperanza, pero ¿caché cuando uno habla así como algo que como que en el fondo está muy lejano y como que siempre queda la idea que cuando ya realmente pase ahí lo conversamos? Uh-huh. Pero las cosas se dieron, ya estaban conversadas, ya no había opción. Yo lo fui a buscar y me lo llevé. Tuvimos la ayuda de una cuidadora desde el principio. Y al principio, claro, él se movía poco, pasaba mucho tiempo en cama. El cuidado era, para mí, quizás más profesional. Yo como que me sentía más segura con alguien con una TENS, que supiera manejar sondas, limpiar sondas. Entonces yo te diría que los primeros meses mi energía estuvo solo puesta en darle cariño, uh-huh, que pasara buenos tiempos, que sintiera la diferencia de haber estado 2 años hospitalizado a estar en una casa, poder compartir con sus amigos. Entonces, como que me enfoqué en eso. Y mi casa se abrió para todos los que quisieran ir a verlo. Hasta el día de hoy todo se hace en mi casa, para que él participe. Pasaron un par de meses y de repente yo pensé en mi mamá. Uh-huh. Porque en todo este tiempo, como uno de los problemas de mi mamá es que cuando ella se agita, se ahoga y se descompensa, se emociona por lo bueno, por lo malo, por lo que pasa, por lo que puede pasar, por lo que... ¿cachai? Entonces era muy complicado. Y ella lo vio muy poco en estos 2 años desde el accidente, porque se angustiaba muchísimo. Y lo encontré atroz. Hubo un minuto en que yo dije, no puede ser que estando viva mi mamá no pueda estar al lado de su hijo. Y sabiendo que no era fácil, dije, no puedo con esto. Y la fui a buscar a la residencia y me la traje a la casa. Entonces, estabas viviendo con Ángelo y con tu mamá. Y con mi mamá y con 3 hijos, porque una todavía seguía afuera. Uh-huh. Hablé con ella, le pedí que o sea, en el fondo, mira, no es que esta vez no le pedí nada, ni que se autocuidara, ni nada, porque hablé con la cuidadora para que me ayudara a atenderlo a los dos, por lo menos en los medicamentos y en la comida. Uh-huh. Pero le dije que mi intención era que ella pudiera estar con su hijo. Funcionó perfecto al principio. Al paso del tiempo yo más encima me cambié de casa, entonces Ángelo siempre enguechuraba, pero Ángelo, que conocía mi casa y fue un lugar un poco, él tenía ciertos recuerdos. A los 3 meses que estaba conmigo yo me cambié de casa, otra casa. Le costó acostumbrarse. Un condominio se llamaba Altos del Carmen y me fui a vivir a uno que se llama Altos del Valle. O sea, para él todavía hay como cosas así que de repente, ponte tú, él se despierta algunas mañanas, no siempre sabe dónde está. Él normalmente piensa que está en la guardia de su compañía, porque él vivió un tiempo ahí como guardia. Pero cuando se ubica, él cacha, él tiene recuerdos de la otra casa. Entonces, la pieza donde está, como que no... Y vuelve a dudar de dónde está. Yo no pensé en nada de eso. O sea, te digo que desde mi parte, para mí, una de las ventajas es que no he pensado mucho en las consecuencias de cada cosa. Uh-huh. Yo creo que hay que saber, hay que manejar ciertas cosas, pero cuando uno sobrepiensa, el pánico te ataca y uno no hace nada.
Si yo hubiese parado a pensar lo que podía significar para él en su estado un cambio de casa, quizás no lo hubiese hecho. Pero en mi vida, por otros temas, yo tenía que irme a esa casa. ¿Cachai? Entonces, lo hice nomás, no pensé. Y bueno, él empezó a recuperarse, hemos seguido con sus terapias en la medida que podemos. Cuidar a 2 personas es súper caro, súper caro. La verdad es que no existen instituciones, no existe nada donde uno pueda buscar algún tipo de ayuda que no sea súper burocrático, que esté para el alcance de uno, porque no estoy en la pobreza máxima, pero tampoco tengo una situación económica como para mantener ni siquiera a una persona en cuidado. Pero lo hemos hecho con harto cariño, mis hijos se han ido involucrando porque ellos son así y han querido hacerlo así, pero ellos no tienen la responsabilidad. Si yo salgo, ellos no son los cuidadores. Mi mamá funcionó súper bien, pero hubo un minuto en que le ganó la pena y se quedó encerrada en su pieza, casi 1 año. Probablemente con una depresión. Y eso sí me complicó un poco porque ya era cuidar a 2 personas. O sea, mi hermano se levantaba y iba al living y yo tenía que acordar que en la pieza estaba mi mamá, que hay que llevarle la comida, que ver si se tomó los remedios. Y para entender, ¿tu hermano hoy camina? Hoy día camina con asistencia, apoyado de un burrito, pero camina. Ya no tiene la colostomía porque se pudo hacer la reversa. Come por la boca, que nos dijeron que eso iba a ser imposible. Antes tenías que darle tú la comida. Por sonda. O la cuidadora que Sí. los ayuda. Hoy día él está solamente con la secuela del golpe en la cabeza, que no fue menor, que los médicos no entienden cómo hace todo lo que hace, porque habla, escribe, suma, resta. Puedes tener una conversación con él más a nivel emocional. Igual, pero lo emocional se maneja mucho mejor, siempre fue así. Tiene unos 10 minutos de concentración full y de repente te aparece con una frase así como que tú sabes que ya lo perdiste un poco, pero él vuelve, si uno lo trae de nuevo al tema, vuelve. Y ya es una vida normal. Nosotros hace 3 meses que ya no podemos tener más la cuidadora de lunes a viernes, así que ahora estoy 100% yo a cargo de él. Y eso cambió sus horarios, ya no son horarios de clínica. Cambió toda la dinámica de la casa y ahora sí, después de 3 años, cambió 100% la dinámica mía personal. Porque yo, a pesar de tener la cuidadora, uno nunca descansa 100%. Entonces, estás encima, estás viendo cómo funciona, salgo y vuelvo, ella cumpliendo sus horarios. Pero hace 3 meses que yo estoy 100% con él. Y también lo conversé con mis hijos. Es un tema económico, así que ahí no había mucha opción. Y bueno, y mis hijos en realidad se los informé. Ahora ya estoy con 2 de 4 porque la otra también se fue a vivir sola hace más de 1 año. Y claro, ahora mis tiempos cambiaron. Tuve que dejar de lado uno de los trabajos que tengo hasta que me vuelva a ajustar. Y estoy en ese proceso de ver cómo voy a hacer, porque hoy día ya tengo solucionada una parte como para volver a trabajar, porque mi mamá volvió a aparecer en escena. Un detalle súper... A mi mamá se le echó a perder el televisor de su pieza. ¿Y eso la hizo salir de su pieza? Y mi hijo número 3 entró a la pieza y le dijo: Nona, no te vamos a arreglar el televisor. Si quieres ver tele, tienes que ir al living. Y yo igual lo encontré un poco, yo decía... Y ¿sabes qué? Nos cambió absolutamente. Mi mamá de llevar 5 meses, que se levanta todas las mañanas, se viste, se va al living, está con mi hermano. Eso a mí me da posibilidad de hacer aseo, de cocinar, de hacer otras cosas, y ella está pendiente. Pero hay un tema de fuerza física que mi mamá no la puede hacer. O sea, ¿tu mamá es autovalente? Es autovalente, pero siempre estoy en el límite que si ella se agita mucho, le vienen sus ahogos. Entonces, hay veces que ella sale como a respirar un poquitito porque hay cosas que la sobrepasan. Cuando mi hermano se pierde, hay momentos que mi hermano se pierde y empieza a hablar
cualquier cosa o se olvida de dónde está y quién es, eso a ella le afecta mucho. Pero para mí hace 5 meses ha sido el apoyo 1000%. Es su mamá, es mi mamá. Si yo de repente me he dado el lujo de este tiempo, me tiro en el sillón al lado de ella y ella me rasca la cabeza, ponte tú, que yo creo que ha sido la energía que me ha ayudado a enfrentar este nuevo proceso. Pero la fuerza física es necesaria. Mi hermano puede caminar y entrar solo al baño, siempre con asistencia, y se sienta solo en el baño, pero todo lo que es limpieza y qué sé yo, él todavía no lo puede hacer. Levantarlo después, él se levanta, pero tenéis que estar ahí. Cuando se va a acostar, yo tengo que ayudar a que él suba los pies a la cama porque le cuesta un poco. A veces lo hace re bien. Pero acomodarlo en la cama, hay que subirlo. Eso mi mamá no puede. Entonces, yo de repente digo, ya, voy a salir, como hoy día. Y si a él se le ocurre ir al baño, yo no puedo salir hasta dejarlo o en el living, asegurarme que quedó en el living, o asegurarme que quedó donde él quería estar. Y imagino que también para el tema de la ducha también necesita asistencia, ¿cierto? También necesita asistencia. Todo lo que sea, cuando él se mueve, él tiene que estar con asistencia. Él entra a la ducha solo, él puede estar de pie, de hecho se enjabona, se trata de lavar el pelo, él es diestro y su brazo derecho tuvo una fractura y un corte muy profundo y se cortó un tendón, un nervio, no tengo idea, y le quedó con un tiritón. Entonces, él perdió un poco no la movilidad, pero como que no la tuviera. Él en su cabeza como que esa mano ya la perdió. Entonces, eso le cuesta como para lavarse el pelo y qué sé yo, pero uno tiene que estar ahí, no lo podéis dejar solo en la ducha. Pero nada, mira, hemos hecho la vida de una manera, y en eso yo agradezco mucho el apoyo de mis hijos, como si fuera un juego. No lo tratamos como enfermo porque él no está enfermo y se lo explicamos. Él está con una condición producto de un accidente desgraciado. Y en el día a día, mi hermano es súper bueno para funcionar con premios. Le encanta comer. Entonces, por ejemplo, yo compré helados de palo y yo le mostré dónde están. Y hacemos 2 ejercicios. Él tiene que acordarse que hay helado. Y si no se acuerda, ay, qué rico, digo yo, sería tomarse un heladito y él salta al tiro. Entonces, él tiene que ir a buscar el helado, traer para todos los que estemos en el living o donde estemos y entregarnos el helado. Y de esa manera hemos hecho como una rutina mezclando un poco kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y todo lo que podamos dentro de los medios que tenemos. Y mi mamá afortunadamente se ha sumado. Y esto que suena así como súper resuelto, tiene un costo emocional y físico tremendo. Y esa es la parte que uno descuida como cuidador. Porque cuando tú veis que tu ser querido va avanzando, lo dais todo. Pero yo sigo siendo mamá. Mi segunda hija, ya no está en Viña, está en Alemania. Se casó en Alemania y yo no pude ir a verla. Por un tema económico y porque la logística de desaparecerme un rato en ese minuto no era tan fácil. Y claro, ella piensa volver y casarse en Chile, pero pasar por ese tipo de emociones a miles de kilómetros es súper fuerte. Y muchas veces a mí me ha hecho perder la fe. O sea, yo creo que para mí la fe ha sido el motor de todo lo que hemos logrado, pero ha sido una de las cosas que a mí más me ha costado mantener. Entonces, me apoyo mucho en mis amigos. Tengo un grupo de amigos. Mira, no tengo palabra para ellos, porque no es solamente que estén presentes, sino presentes físicamente. Han estado apañando y acompañando y aguantando cuando me vienen las idioteces, cuando quiero tirar toda la punta al cerro. Y también han celebrado conmigo los buenos momentos. Y con mis hijos. Pero sin la fe, yo creo que no podríamos haber avanzado. Entonces, en los momentos que yo he sentido que la fe la perdí, se me pone todo negro.
porque de verdad que es lo que me ha mantenido de pie. Y pasa. Hace una semana atrás caí en ese hoyo negro. Me dio mucha risa porque fue el poco tiempo que conversé. O sea, yo estaba saliendo de eso cuando hablamos. Uh-huh. Y decía, Dios mío, si las cosas al final, Él tiene control de todo. ¿Cachai? Para mí es súper importante poder comunicar que es una realidad, que a veces es porque tus papás se pusieron viejitos, otras veces es por un accidente. Yo tengo otra hermana con la que teníamos todo un plan de acción. Y ella cayó en una depresión tremenda cuando mi hermano ya estaba en los coihues. Él tuvo un ataque de epilepsia y los médicos no lo reconocieron como epilepsia. Y lo tuvieron 4 días con crisis. Llegó de urgencia a la clínica y perdimos un poco más de él y estuvo 45 días más hospitalizado. Mi hermana el primer año estuvo de 8 de la mañana a 12 de la noche en la clínica al lado de mi hermano. Vio cosas que uno nunca quisiera ver. La odiaron muchas enfermeras y TENS y otras la quisieron, pero ella mantuvo siempre un nivel de atención como el que uno quisiera dar. Pero cuando nos fuimos al otro lado, el sistema es diferente, los horarios son diferentes, te acogen de una manera maravillosa y nos dijeron, este es el tiempo de descansar porque desde aquí se va a la casa. Se recuperen fuerza, que nosotros nos hacemos cargo. Y todos creímos. Y en ese todo ustedes descansan y nosotros nos hacemos cargo, pasó esta situación que volvió a cambiar a mi hermano. Hoy día yo te diría que ya lo recuperamos de nuevo, pero han pasado 1 año de este evento, 1 año y medio, y ahí mi hermana cayó en una depresión severa. Y yo perdí a mi hermana también. También se está recuperando, pero yo no tengo a mi hermana, la que iba a estar al lado mío ayudándome tu partner en todo este proceso. Y eso provocó otro problema, y es que ella me ve y llora porque encuentra que yo soy superhéroe, que las hago todas, que voy para adelante, que saco adelante a mi hermano, a mi mamá, y yo la miro y yo le digo, no soy superhéroe, es amor, hago lo que puedo, pero también me canso, también he hecho mis garabatos, nunca me he arrepentido de tener a mi hermano en la casa, nunca, pero sí la cuesta arriba se me ha hecho muy empinada muchas veces, y claro que la he hecho de menos, porque ella es mi partner. Ella es mi hermana mayor, es mi cable a tierra, y entonces no perdí solamente la ayuda para esta situación puntual. Perdí mi cable a tierra. Pero vuelvo a la fe. Tú hablas de la fe en Dios, ¿verdad? La fe en Dios, sí. O sea, para ti la espiritualidad ha sido un factor fundamental. Para mí creer que Dios tiene el control de todo, independiente del resultado, es fundamental. Porque eso me ayuda a descansar. No siempre estoy de acuerdo con cómo Él maneja las cosas, y se lo digo. Uh-huh. Y yo cuando hablo con Dios, yo me imagino hablar con mi papá. Uh-huh. Y tengo un papá con el que puedo hablar abiertamente y sentirme igual de amada. Entonces no tengo este conflicto de decirle cosas. O sea, ahí todos me dicen, pero ¿cómo, Scarlett, te vas a poner así? Bueno, le digo, si no lo digo, él lo sabe igual, si sabe hasta lo que pienso, todo. Y él sabe que yo considero que de repente su sistema o sus tiempos podríamos conversarlo, digo yo. Pero no es así, y eso ha sido fundamental para mí, para mi familia. Y por eso te digo que los momentos más negros míos son cuando yo he sentido que he perdido la fe. Hay momentos que he sentido que Dios está siempre al lado de mi hermano, pero que yo dejé de importarle. Porque siento que aunque haga lo que haga, no logro salir de mi tema personal. O sea, yo estoy con mi hermano, estoy con mi mamá, tengo mis hijos, tengo todo, pero yo necesito trabajar, necesito hacer mis platas, necesito salir adelante económicamente, darle estabilidad a mis hijos. Y eso me ha costado muchísimo. Esa era mi siguiente pregunta. En el fondo, ¿cómo se compatibiliza? Porque ya me contaste un poco tu día a día, que tu día a día es en función, los últimos 3 meses, ¿cierto? Empezó a ser en función 100% de tu hermano, de tu mamá. Entonces me imagino que tu vida se volcó a estar mucho más en la casa, ¿cierto? Absolutamente. Pero ¿cómo se compatibiliza esto con una vida laboral? Porque tú eres agente de ventas hoy en día. Me imagino que es una empresa que también te ha apoyado en esta flexibilidad. Mira,
soy agente de venta de una empresa. Entré a trabajar a esta empresa porque fue una de las empresas que solucionó una parte importante de mi día a día. Pucha, es que no quiero hacer publicidad, pero sí quiero. Después le pedimos auspicio. Después le vemos auspicio. Son los mismos dueños de la Thermomix. Ya, yo no tengo la Thermomix porque tengo un tema con la cocina todavía. Ya me estoy encariñando. Pero sí del aseo. En la situación de vida de mi mamá y de mi hermano, yo hago mucha limpieza en el living muchas veces al día. Y me invitaron a conocer, es un centro de limpieza para la casa. Inalámbrico, liviano, potente. Bueno, yo hoy día puedo hacer el aseo de mi casa en 2 horas. Tengo una casa que tiene 3 pisos. Lo dejo hasta trapeado, sin tener que estar enchufando, corriendo el cable. Es liviana, lo hacen mis hijos, lo puede hacer mi mamá. Entonces me enamoré de este producto. Entré a trabajar. Pero ahí yo me di cuenta de lo importante que es en la medida que uno pueda simplificarse las cosas. Porque la otra opción era decir, ok, mi aspiradora, que también la amaba, alemana también, pero pesa 7 kilos. Con agua, y yo tenía que subir, bajar, enchufa, desenchufa. Entonces, cuando yo conocí este sistema, gané tiempo para hacer otras cosas. Y he buscado, cuando me di cuenta de que uno puede solucionar algunas cosas que se hacen tediosas, pero que no las puedes dejar de hacer. No puedo no hacer aseo en mi casa. Y te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que te ayudan a tener más tiempo para otras actividades, no para descansar, porque todavía estoy un poco lejos de eso. Se hace más llevadero el día a día, pero no el trabajo. Porque yo entré a esta empresa y mi función es mostrar este producto. Y eso es moverme, estar 45 minutos con alguien, volver a mi casa. En este último periodo, estos últimos 8 meses, yo me quedé sin auto. Entonces era todo mal. No tenía auto, no puedo, es chiquitita, es livianita, pero no me lo puedo subir a la micro para ir a mostrarla. Por otro lado, soy corredora. El tema de las propiedades ha estado súper estancado. Y más encima me certifiqué como coaching ontológico, que fue algo que empecé por mí, porque en todo este escenario yo decía, peleé harto tiempo para decir este mundo no funciona. Hasta que un día yo dije, seguramente que yo estoy haciendo algo mal, no podía estar más de un año pataleando que todo el mundo está al revés. Y como que ahí se me juntó todo lo que yo había vivido y descubrí qué es lo que a mí me gusta hacer. ¿Qué es esto? Poder compartir mi experiencia, poder acompañar a gente que ha vivido esto o cualquier otro tema. Yo estudié Relaciones Públicas y lo que más me gusta es la comunicación dentro de la empresa. Entonces, como que todo se empezó a juntar, ¿cachai? Pero todo se me puso cuesta arriba. Por eso cuando yo digo que a veces ya la fe de verdad que la pierdo, porque cuando tú decías, ya, dimos un tremendo paso, mi hermano está mejor, está con asistencia, mi mamá se le echó a perder el televisor el después porque está conmigo en el living, y me quedé sin auto, y me quedé sin poder salir, y me quedé sin cuidadora, y como que tenía todo perfecto para tirar con ya tenía todo todo armado lo mío, en el fondo. y voy a poder salir los fines de semana, quizás dedicarme un poquito más a mí, y ¡buah! Se cae todo. Bueno, en ese momento estaba saliendo de eso cuando tú me llamaste. Y eso se hace muy duro, porque ahí uno se vuelve a ser consciente de dónde está el límite. Y lo perdemos súper rápido, por sentimiento de culpa, por miedo, porque de alguna manera, cuando tú crees que podéis con todo, hay un tema de orgullo que uno tiene que pelear con eso. Porque uno no se la puede con todo. ¿Cachai? Y hay que aprender a soltar. Y es un tema que a mí me ha costado mucho. Y lamentablemente lo que yo solté fue que solté a la Scarlett.
y se perdió. Y esa Scarlett necesita trabajar, tiene 4 hijos, quiero volver a tener una vida mía, pero la dejé muy, 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 muy atrás. Y eso ha sido lo más difícil de recuperar en este tiempo. Y estás en proceso de ver cómo recuperar. En proceso. Y ahí es donde aparece nuevo la fe, porque empiezan a aparecer estas lucecitas que te siguen trayendo. Y bueno, y aquí estoy. Este es un momento para compartir una historia que puede ser muy común en muchas casas de este país, pero donde, y te lo agradezco mucho, Romina, porque trajiste a la Scarlett. Acá atrás. Pero es así. Y si yo pudiera, mira, no aconsejar, pero si yo pudiera compartir algo importante, esto uno lo hace desde el amor. Cuando uno tiene plata, esto es mucho mejor, pero uno se pierde igual. El cuidador se pierde igual, con plata o sin plata. No hacerlo solo. Siempre tenemos que mantener un cable a tierra, porque ese cable es el que nos va a mantener, aunque sea chiquitita la llamita, pero saber que estamos ahí. Y dentro del amor que somos capaces de entregar por el otro, compartirlo para nosotros mismos. Y cuando vienen estas estrellitas que te llaman, tomarla. Porque si no, el camino se hace muy difícil. Eso es lo que te puedo contar. Scarlett, te quiero agradecer por este testimonio tan cercano, tan íntimo, tan profundo. Creo que es un tema demasiado importante hoy. Ojalá muchas mujeres sobre todo, porque el tema del cuidado está centrado, más del 85% de los cuidadores son mujeres que pueden estar pasando por algo muy similar a lo que estás pasando tú. Yo entiendo que el tema económico ayuda mucho, pero no lo es todo. Hay una postergación súper importante. De verdad, muchas gracias. A ti. Y gracias a todos los que se han quedado escuchándonos hasta el final. Me encantaría poder leer sus comentarios, ¿cierto? Que después los podemos ir respondiendo aquí abajito. Y nada, que tengas un lindo retorno a tu casa. Gracias. Un abrazo grande a tu mamá, a tu hermano, Ángelo. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Podcast Viap. Que estén muy bien. Estuve conversando con Scarlett fuera de cámara. Le pregunté cómo había sido el tema financiero con esta situación que nos contó. Me explicaba que en un principio, durante la hospitalización, activaron todo lo referente a la cobertura de salud y además usaron los ahorros de la familia, los ahorros de su hermano. Y luego ya cuando estaban en casa recibieron aportes de familiares, amigos, también de la compañía de bomberos donde formaba parte su hermano y dineros que provenían de la empresa que él tenía. Sin embargo, ahora estos fondos se acabaron y es por eso que ella se ve en esta situación muy compleja en la que tiene que salir a trabajar, pero por otro lado necesita también cuidar a su hermano y a su madre. Por esa razón, los invito a ver el próximo episodio donde vamos a hablar justamente de cuáles son los mecanismos que existen hoy en Chile para apoyar a personas cuidadoras. No se lo pierdan.